Se ubica a 17.38 pesos. La caída del peso se debe en parte al desplome de los petroprecios y por supuesto al nerviosismo de inversionistas ante la posible alza en la tasa de referencia de la Fed. Saludo en este momento con mucho gusto al doctor Luis Madrazo, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lucero. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo impacta más bien el precio del crudo y también la situación del peso a las finanzas de México? ¿Qué tal, Lucero? Mira, yo creo que es importante destacar que si bien en el mediano plazo el precio del petróleo tiene una influencia muy relevante en las finanzas públicas, tanto para 2015 como para 2016, México tuvo la fortuna y la precaución, las dos cosas, de contratar coberturas. Entonces, por lo tanto, las fluctuaciones en el precio al gobierno federal no le generan ningún impacto. Hace unos días se anunció que recibimos las coberturas para este año. Recibimos 6.284 millones de dólares el 7 de diciembre. Esto subsanó la diferencia entre los precios observados durante el año y los 76.4 dólares para los cuales teníamos coberturas. Para el año que entra la cobertura es menor, es a 50 dólares por barril, 49 de ellos cubiertos con una opción. Entonces, el precio del petróleo, en realidad, las fluctuaciones que observamos en el día a día no van a afectar las finanzas públicas del gobierno federal ni este año ni el siguiente. El tipo de cambio, por su parte, sí tiene un impacto en las finanzas públicas, pero tiene un impacto mucho menor de lo que tenía hace algunos años. Y si me permites, tenemos un análisis de sensibilidad. Una depreciación de 10 centavos en el tipo de cambio tiene un impacto positivo en las finanzas públicas de 500 millones de pesos. ¿Por qué? Porque vendemos petróleo crudo que está denominado en dólares y al haber una pequeña o moderada depreciación del tipo de cambio, eso aumenta los ingresos en términos de pesos. Bien, el peso se convierte en la segunda moneda más castigada del mundo en las últimas 4 jornadas. Vimos que acumuló una depreciación de 3.16%. ¿Qué perspectivas tienen para el tipo de cambio para los próximos días y cómo considera que se puede preparar México en caso de que siga perdiendo peso el peso? Pues mira, efectivamente ha habido una importante volatilidad cambiaria en los últimos días, particularmente afectando a los países emergentes. Es natural y es parte del mismo fenómeno que hemos visto todo el año, donde ante la expectativa de alza de tasas de interés en Estados Unidos, las monedas de los países emergentes se han depreciado. México se ha depreciado a niveles similares en el último día a lo que se ha depreciado el dólar canadiense o el dólar australiano, por debajo del nivel de depreciación que se ha visto en Brasil y en Sudáfrica. Entonces, sí tenemos volatilidad en el tipo de cambio, podríamos esperarla en los próximos días, pero creo que es importante destacar que el tipo de cambio determinado en el mercado, un tipo de cambio flexible, le ha servido bien al país, porque junto con unas expectativas de inflación bien ancladas gracias a la política monetaria independiente y creíble del Banco de México, han permitido amortiguar estos choques del exterior a la economía mexicana sin sobresaltos al interior. ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento para el 2016? Para el 2016 estimamos un rango de crecimiento entre 2.6 y 3.6%. Esto significa una aceleración con respecto al último dato que observamos, que fue de 2.6% para el tercer trimestre, alimentado por dos factores. Uno es la estabilización de la producción petrolera, que cayó a principios de año, y otro es un mejor desempeño de la economía americana, particularmente la producción industrial, y también el inicio de la alimentación, digamos, de las reformas estructurales que empiezan a impactar en una elevación de la productividad que podríamos esperar para el año que entra y en años subsecuentes. ¿Le están apostando al crecimiento de algún sector en particular? Pues yo creo que la economía mexicana ha demostrado un crecimiento muy balanceado en el último año, con la excepción de un sector, que es precisamente la producción de petróleo, que ha tenido una dinámica desde hace más de una década de crecimiento. Se espera que con la reforma energética empiece a crecer, pero por lo pronto para el año que entra esperamos estabilidad, que deje de crecer el petróleo, y con eso realmente ya tendríamos un crecimiento muy balanceado entre todos los sectores. La dinámica interna de la economía, el consumo ha sido bueno, y también, por supuesto, la inversión fija bruta ha crecido al 5%, y te mencionaba el consumo, que ha crecido al 3.3% entre enero y septiembre de este año. Luis, gracias por la plática. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lucero. Muchas gracias por permitirme platicar con tu auditorio. Buen día. Muy buenas tardes. El doctor Luis Madrazo, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda. Pues vemos que